Este episodio va a ser algo diferente, ¿no, Nico? Sí, bien distinto. Yo sé que siempre decimos eso al comienzo de los episodios, pero esta vez es verdad porque lo que se viene a continuación no es otra cosa que el compilado de los mejores momentos de la primera Tertulia 13. Exactamente. ¿Por qué hicimos una tertulia? Cuéntenle a la gente. Hicimos una tertulia porque nos pareció muy interesante poder hablar muchos de los temas que hemos hablado a lo largo de la segunda temporada, pero directamente con nuestra audiencia, con la gente que pudo ir. Y fue interesante porque, como esa frase de Diana Uribe que dice, más o menos todos los seres humanos nos juramos únicos, pero terminamos teniendo los mismos problemas, atravesando situaciones muy similares. Y nos dimos cuenta de eso en la tertulia porque casi que terminó siendo una terapia colectiva de muchas angustias profesionales por las que atravesaban no solo nuestra audiencia, sino también nosotros mismos y nuestra invitada. Sí, entonces para que se hagan una imagen visual, auditiva de cómo fue esta tertulia, fuimos Andrés y yo hablando junto con Tatiana Rodríguez, nuestra invitada especial, Tatiana. Tatiana Rodríguez Leal, que es profesora de la Universidad de los Andes de Comportamiento Organizacional y de Liderazgo. Aparte de eso, tiene una maestría en Harvard y un doctorado en Oxford. Así que es la dura que ha investigado durante muchos años estos temas relacionados con el trabajo y la satisfacción en lo que uno hace. Exacto. Vayan al canal de YouTube de Tatiana Rodríguez Leal. La encuentran en YouTube. Tiene videos sobre aprendizaje y sobre trabajo. Y pues alrededor estaba unas 50 personas de nuestra audiencia con las que con muchos de ellos pudimos hablar al final. Fue muy interesante. Y esto fue en un coworking que se llama DOT. Entonces, Centro de Innovación. DOT es un centro de innovación, es un coworking. Tiene algo muy especial, me parece a mí, y es que apoya este tipo de proyectos como 13%. Es decir, DOT no está solo ahí para hacer plata, sino que quiere crear un poco, aportar en el ecosistema de la gente que estamos haciendo cosas con buenas intenciones. Y la buena noticia es que para los oyentes de 13% hay 20% de descuento para todos los oyentes de 13%. Entonces asegúrense de buscar DOT Innovación en Instagram, en sus páginas web, y contáctelos y díganles que vienen de parte de 13% y tienen 20% de descuento. Exacto. Entonces, dicho eso, lo que van a escuchar a continuación son los fragmentos más relevantes e interesantes de lo que fue esta tertulia. Y con esto cerramos la segunda temporada y nos vamos a preparar para la tercera, que se vienen cosas tremendas. Bueno, y la última cosa es, si les queda sonando la idea de las tertulias 13, vamos a hacer más tertulias 13, así que estén muy pendientes, no solo de nuestras redes sociales, sino que a través de WhatsApp enviamos las primeras invitaciones. Es decir, los primeros invitados son los que están en nuestra lista de WhatsApp, así que escríbanos. Que empiece esta tertulia. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo, y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. Primera parte. Pasión no es entusiasmo. El primer concepto que desarrollamos fue el de la pasión, y es que pasión, esa palabra que ha estado tan presente en 13%, se puede entender de varias maneras. Para entenderlo conviene devolverse a lo más elemental, en este caso a la historia de Tatiana Rodríguez. De chiquita siempre fui muy artista, ¿no? Entonces todo el tiempo estaba buscando como qué hacer con los objetos que me rodeaban, tratando de hacer algo real. Entonces, pero al mismo tiempo haciéndome preguntas y pues leyendo. Yo creo que fui hija única varios años, después tuve hermanas, pero creo que estar mucho tiempo sola me llevaba a ser artista y lectora. Y siempre me dividí como en esos dos mundos, ¿no? Pues las letras y el arte. Entonces, por eso terminé estudiando diseño, pero con el dilema de si debía estudiar filosofía, y ninguna de las dos les estaba persiguiendo por plata, claramente. Pero pues siempre está esa pregunta de, pues también hay intereses pragmáticos, ¿no? Y uno ya más entradito en años, con bocas que alimentar, pues uno le dice a gente más chiquita, por favor sea práctico, y pues si va a estudiar diseño, pues estudie diseño, pero considere el mercado,
porque el mercado es real y pues las necesidades prácticas que uno tiene son reales. Entonces, no guíe mis decisiones por plata, pero entiendo que es una consideración muy importante. Porque es muy interesante que el concepto de la pasión y haz lo que te apasiona, que en últimas es el apellido de 13%, es 13% pasión por el trabajo. Y hoy va a ser algo incómodo porque vamos a hablar de esa pasión y en últimas vamos a ver que tal vez ese subtítulo que escogimos inicialmente, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, no es el más acertado, porque entonces queda la idea de que lo que nosotros estamos promoviendo es que la gente siga sus sueños y eche para adelante, y si quiere estudiar diseño así no haya plata, sea diseñador, porque la vida es corta y es solo una vez, entonces hágale. Pero la realidad es que pasión nosotros lo entendemos hoy en día después de esta experiencia de una manera muy distinta. Pero quiero que empecemos por ti. ¿Cómo entiendes tu pasión? Y particularmente ese consejo de sigue tu pasión, Colombia es pasión, dale. Sí, a mí me parece que es una palabra problemática desde muchos puntos de vista. Y pues hay muchas narrativas que sí, pues estamos ante una época de millones de oportunidades y todo el mundo puede convertir su pasión en un negocio y si trabajas lo suficiente lo vas a lograr. Y todo eso hay que verlo con una pizca de sal, porque por un lado no necesariamente, no todo el mundo, no tan rápido. Y por otro lado me gustaría problematizar un poco más atrás el concepto de pasión, porque es que aquí nos habla pasión, nos habla de una cosa que es, yo creo que uno la relaciona con placer. Ahora, si uno ha escuchado sus podcasts, pues sabemos que la pasión la gente la liga de una con sufrimiento, ¿no? Y con tenacidad y con pasar por muchos momentos en los que es muy difícil lograr las cosas. Pero también es fácil, yo creo que sobre todo cuando uno está empezando la carrera, tener la expectativa de que uno va a sentir placer en el trabajo y que lo que uno hace tiene que ser placentero. Y eso pues es una cosa que claramente es problemática. Digamos que eso ya hace rato hemos visto en la humanidad que perseguir las cosas por placer no deriva los mejores resultados. Por otro lado, también es una cosa que implica como un entusiasmo constante, ¿no? Todo el tiempo. La pasión es como, ¿no? Ese enamoramiento, esa cosa que es que yo no puedo resistirlo, tengo que estar haciendo eso ya, tengo que estar con esa persona o en esa tarea o en ese trabajo, que se vuelve como un poco obsesivo y eso no creo que sea sostenible en el tiempo. Sí. Entonces el concepto de pasión yo lo problematizaría y sí le daría el consejo a quien fuera y a mí mismo me lo recuerdo, que debo hacer cosas que tengan propósito y que tengan significado. Y que eso muchas veces y episódicamente deriva pasión, pero no siempre hay pasión. Nico, usted que ha vivido este proceso de 13%, díganos en qué ha cambiado su idea de la pasión. Cuando empezamos 13%, o sea, del momento uno a hoy, sí, ¿cómo ha evolucionado? Algo que seguro pensamos usted y yo, y seguramente usted mucho más, era encontramos un problema que todos tenemos claro, o que espero que tengamos claro, y es que el 87% de las personas se sienten miserables o no les gusta su trabajo o no se sienten comprometidos. Entonces nosotros nos imaginamos qué vamos a hacer. Entonces en ese momento cero nos imaginamos, queremos que la gente llegue saltando de emoción los lunes al trabajo. Sí, como que llegue emocionada, como si fuera a ver un partido de la Selección Colombia, ansiosa. Ese concepto ha cambiado. Sin duda nos sigue pareciendo un ideal muy atractivo y ojalá fuera así, pero lo cierto es que ninguno de nuestros entrevistados es así. Entonces ahí probó algo y es que sentir amor por el trabajo no implica sentirse emocionado todos los días, ni sentirse feliz todos los días. Yo, por ejemplo, soy una persona, normalmente parezco seria. No por eso significa que esté bravo o que odie lo que esté haciendo. Todo lo contrario, seguramente. Entonces, algo que nos ha cambiado es que es esa pasión. Y esa pasión ya la vemos como algo mucho más real. Y nos hemos dado cuenta en este proceso también que por redes sociales o por muchos medios de comunicación nos venden estas ideas de vayan con toda de cabeza por sus sueños y cojan la vida y gócensela y viva y todos de la mano juntos. Y eso tiene muchos peros. Y son los que justamente queremos analizar hoy, en parte porque es peligroso. Tal vez es peligroso ese mensaje. Nosotros no motivamos. Si eso es una externalidad
positiva, no sé si ese es el nombre, pues muy chévere, un efecto colateral, pero... ¿Quién se ha sentido motivado por 13%? Y muy chévere eso, pero la realidad es que nosotros queremos mandar un mensaje mucho más práctico y de alguna manera incomodar y en últimas hacer pensar. Creo que es el fin último y hacer reflexionar, porque la gente a veces se dedica a trabajar, vivir el día a día, levantarse, dormir, comer, la inercia, ir al baño y chao. Y pasan por ahí muchas cosas y eso es lo que queremos hablar. Chévere. Entonces, retomemos el concepto de la pasión. Entonces, lo que hemos dicho hasta el momento básicamente es, nos han vendido la idea de que alguien le han vendido la idea de que hay que seguir sus sueños y que hay que ser apasionado por lo que hace. Muchas caras, sí. Nos han vendido esa idea. La pasión como punto de partida de la búsqueda de un trabajo satisfactorio es tremendamente problemática. En realidad, el objetivo último sería que uno se sienta apasionado, pero no tanto que uno siga sus pasiones. ¿Estás de acuerdo con eso? Te veo dudando, pero como si estuviera... Hay una cantidad de cosas ahí complicadísimas. Pero digamos que uno se sienta apasionado, pero que no siga sus pasiones. A ver si entiendo bien. Yo creo que hay una cosa que es esencial pensar cuando se trata del trabajo con pasión, y es, pues que te genera pasión. Y somos seres complicados y deseamos muchas cosas a la vez. Entonces creo que uno tiene que hacerse la pregunta constantemente de qué deseo, y qué es bueno desear y qué tengo buenas razones para desear. Entonces hay que también ser muy escéptico con lo que uno quiere, con lo que uno busca, porque además el trabajo apasionado puede ser mejor dicho, uno puede decir el trabajo con pasión, lo máximo, llegar el lunes emocionado y salir el viernes, que uno dice, pero ¿por qué no es lunes ya? Pues ¿qué nota eso? Pero poner eso por encima de otras cosas, como por ejemplo la integridad, pues es una cosa muy complicada y puede pasar, y puede que uno esté tomando decisiones éticas por buscar la pasión, por ejemplo, en el trabajo, que están siendo a costa de otras cosas más valiosas. Estuve en estos días viajando y en el avión me vi este documental de Theranos, se llama esta empresa de Elizabeth Holmes, que era una señora que se propuso que todos los exámenes de sangre, en vez de sacar una cantidad de tubos, le iban a sacar una gotica de sangre. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Alguien? Alcen la mano los que han escuchado de Theranos para... Bueno, los que no han escuchado, este documental de HBO me pareció muy bueno. Pues los documentales tienen sesgos, pero es muy buena la historia. Y básicamente esta era una persona absolutamente apasionada que convenció a una cantidad de inversionistas que esto iba a cambiar el mundo, donde los propósitos eran loables y donde además la gente trabajaba con convicción y estaban haciendo una cosa peligrosísima. Y ella estaba convencida y lo estaba haciendo con pasión. Entonces hay que hacerse la pregunta cuando hay que filtrar la pasión. ¿Por qué me siento apasionado? Hay que hacerse la pregunta de qué es lo que me apasiona y tengo buenas razones para desear esto más que esto otro. Y yo me hago la pregunta con esa cifra de 13%, que es un poco aterradora. ¿En serio solamente 13% de la gente disfruta su trabajo? Ahora, de manera consistente, hay que ver cómo hicieron eso, porque uno lo disfruta. Esto es problemático. Uno tiene buenos días en el trabajo y pésimos días en el trabajo. Y tiene buenos meses y tiene buenos años. Entonces, ¿cuándo disfrutas? Bueno, pero más allá de eso, ¿qué pasa con el otro 87%? ¿Qué están haciendo? Y de pronto obsesionarse con que queremos ser parte de ese 13, y si somos partes de ese 13, entonces tenemos cierta superioridad. Es muy problemático, porque hay una cantidad de trabajos que parecerían triviales o que son trabajos, una chanda de trabajos que sostienen el mundo. Entonces, ¿qué pasa con ese 87, donde seguramente hay una cantidad de héroes que lo hacen porque sostiene el mundo? Y así no le encuentren sentido, así no le encuentren disfrute, de pronto sí le encuentran sentido pero no disfrute. ¿O qué pasa dentro de todos esos otros 87 que no van a tener la posibilidad de encontrar una cosa que sea absolutamente, pues que no van a ser un Ironman y no van a tener la opción de dejar de ser los bateristas de una banda que va de para arriba? Entonces, ¿dónde está ese 87? ¿Y qué es lo que hay que mirar ahí de lo que vale y de lo que tiene sentido y significado en los que se levantan todos los días no emocionados por ir a trabajar y sin embargo lo hacen? El discurso de la pasión, seamos sinceros, es, como sucede con todo lo idealista, bonito. Uno se ve tentado entonces a aceptarlo y abrazarlo sin consideración. Pero ojo, en temas de perseguir la pasión, es buena idea cuestionar si esa pasión va en contravía de valores importantes para uno y para la sociedad. Parte 2. Los peligros de seguir la pasión.
yo quiero volver a lo de por qué se siente uno mal cuando no está trabajando. Y yo creo que tiene que ver con la nueva medida, yo no sé si esto es nuevo, tú nos vas a decir, espero que tengas la respuesta. La nueva medida de valor del ser humano, en últimas, es la productividad. Casi que uno termina diciendo, yo valgo en tanto, yo soy productivo en tanto, yo estoy trabajando. Sí. ¿Por qué? No, pues ni idea, tenaz. Pero yo no sé, tú tienes, qué pena va a pedir. Hay un libro en mi maleta que es que va, no me lo he leído todo, pero es una discusión. Pero ojo, es un libro de hace muchos años, es un libro de los 50, creo que es la primera edición, no estoy segura, pero es un libro que precisamente va a eso, y este autor dice que precisamente el tiempo que no pasamos trabajando es la base de la cultura. Y que hemos endiosado tanto el trabajo y la productividad que se nos olvida eso, y yo por eso defiendo la procrastinación, pero no la procrastinación con ansiedad. Ahorita hablamos de la ansiedad y de la angustia, porque muchas veces es cuando dejamos de trabajar que en realidad estamos haciendo cosas con sentido y con propósito. Cuando estaba haciendo el postdoctorado, después del doctorado, un perro me salvó la vida. O sea, mi perro Oriel, gracias a Dios adoptamos un cachorrito, y ese cachorrito me obligaba a salir a caminar al parque y no hacer nada. Y a veces era tanta la angustia de yo qué hago mirando en un parque como los perros juegan con la pelota. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que escribir un paper, tengo una carrera por delante. A ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y era, gracias al cielo, tocaba sacar al perro, tocaba caminarlo, y ese momento de no hacer nada, era el momento del día más valioso. Y el que me sacó como de esa cosa frenética de tener que estar escribiendo y enfrentando esa angustia existencial de si tengo que producir a este estándar porque si no, no soy nadie. Entonces muchas veces son esos espacios de contemplación y de no hacer nada en los que, ahí él dice, ahí es donde construye la cultura. ¿Dónde pasa el arte? El arte no pasa cuando usted está obsesionado porque es que tiene que arreglar su hoja de vida y escribirle a 5 personas en LinkedIn y conseguirse la pasantía en Google, porque es que si no, no es nadie. ¿No? La cultura pasa cuando usted dice, bueno, me voy a tomar un café y voy a hacer un retrato del que está enfrente mío, y ya. ¿Y eso a dónde me va a llevar? A ningún lado, y no importa. Pero con eso construimos la cultura, y eso es lo que hacemos como humanidad. Y eso es lo que hemos puesto entre comillas, de no, es que eso no es productividad. Entonces, no, yo tengo que estar haciendo algo ya, porque estoy jugando con un sonajero con mi hijo, y es como, pero ¿por qué no estoy editando el siguiente video? Porque no puedes estar contemplando lo que está pasando y ya. Y es una angustia y una cosa como frenética que no sé si a ustedes les ha pasado, pero es tenaz, está mal. Tatiana, ¿a ti qué te gusta la palabra angustia? Yo he vivido muy angustiado recientemente porque llevo por lo menos 3 meses buscando una frase. Si tú te sabes quién es el autor de esta frase, me va a salvar la vida. Y es una frase que dice algo así. Yo ahora digo que es mi frase porque pues nunca he encontrado el autor, entonces ya me la robé. Pero dice, la peor enfermedad del ser humano es creer que todo debe hacerse para algo más. Y entonces eso lo conecto perfectamente con lo que acabas de decir. Es decir, ¿por qué el café que me estoy tomando, que no me está llevando a nada más que ver el perro pasear en el parque, porque está mal? ¿Sí? Porque hemos vuelto todo como un medio. Entonces el café es el medio para poder seguir en el paper y trabajar hasta las 3 de la mañana. El trabajo es el medio para poder sostener a mi familia, y sostener esa familia y tener mi hogar es el medio para cumplir con ese sueño heredado de que uno tiene que tener, por lo menos para las generaciones más grandes, casa, carro y beca. Entonces yo creo que ese es uno de los peligros de la pasión. Crear una cultura, como tú decías, una cultura en la que el referente normal sea todo el tiempo hay que estar produciendo y solo valen los que están produciendo. Yo no sé cuál es la alternativa. Yo no sé si uno podría dar como una alternativa de no se mida por productividad, sino mídase por, no sé, por su valor como ser humano. Pero pues eso es como, pues, ¿qué es el valor como ser humano? Ni idea. Pero más allá de eso, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. La pasión tiene sus riesgos. Lo hemos visto nosotros en un episodio que hicimos de un abogado. Acá tenemos muchos amigos abogados que han pasado por situaciones similares, porque particularmente en esos trabajos de alta intensidad y de muchas horas hombre, uno está predispuesto a caer en el cansancio. Y no, ojalá fuera solo el cansancio de estoy cansado, me voy a ir a dormir, en realidad la fatiga, lo que llaman burnout. Pero lo malo es que uno siente que no puede salir de ahí porque es que su círculo, todo el mundo está en lo mismo, entonces como, ¿será que yo soy menos valioso porque no me estoy dejando, porque me siento quemado y necesito descansar? Para recapitular, seguir la pasión es peligroso.
Sin darse cuenta puede terminar uno envuelto en una sociedad que valora por encima de todo la productividad. Y una sociedad que no permite el ocio es una sociedad sin arte y sin cultura. Yo creo que ese es uno de los riesgos de la pasión. El otro era el que usted mencionaba, Nico, y me gustaría que nos hablara más de ese, y es ¿por qué es peligroso seguir la pasión desde por lo menos el caso de Alejandro Posada? Ah, sí, ahí empezaron las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Sí, ahí empezamos esto. La historia de Alejandro Posada, para el que no la conoce muy rápidamente, es una persona que desde chiquito tocaba batería, creó una banda de música con sus amigos y se volvieron una banda muy reconocida que hoy en día se llama Morat. Me voy a anticipar al final, y él dejó de ser baterista de Morat. Pero entonces lo interesante de esta historia es por qué, ¿sí? Entonces uno nuevamente con lo mismo, uno ve a estos artistas reconocidos todo el tiempo en redes sociales felices, pero la realidad es que ellos tienen que vivirlo, ¿sí? Uno nunca se imagina como que ellos tienen que levantarse, desayunar, ir a entrevista, almorzar, después ir a otra entrevista, después tratar de descansar un poquito en el carro mientras hace prueba de sonido y después el concierto por la noche para el otro día volver a empezar la misma rutina y paralelamente a eso manejar los fans, paralelamente a eso estar componiendo, estar reinventándose. Es una vida muy compleja. Entonces lo que le pasó a Alejandro Posada es, él tenía un sueño muy claro y es quiero ser baterista, pero al vivirlo, al día a día, se dio cuenta que no quería eso. Y se dio cuenta que sus otros 3 compañeros sí estaban completamente plenos con eso, pero él no. Entonces de ahí sacamos una conclusión súper chévere en ese episodio y es, no hay caminos buenos ni malos, hay simplemente caminos distintos. Hay caminos buenos para uno y otro no tanto. Exacto. Que creo que es una gran conclusión porque no es siempre apuntarle a esos grandes referentes, entre comillas, de éxito, entre comillas, es conocerse un poco uno mismo, conocer cuáles son las fortalezas, uno para qué es bueno, uno qué puede aportar, uno con qué sentido va a trabajar y no dejarse de obsesionar en el hecho de tener nuevamente casa, carro y beca. ¿Sí? Dejar de a los 20 años, 22 años compararse con sus amigos a ver quién tiene más plata y quién tiene un mejor trabajo. Es simplemente entender que todos tenemos caminos distintos. Claro, y el otro tema con Alejandro es que uno puede tener un sueño cuando es chiquito o puede tener un sueño a los 11, 12, 13, 14, 15, pero es muy normal que ese sueño cambie. El problema es que uno ya está viviendo ese sueño, entonces uno es como sintiéndose mal porque yo soñaba con esto y ahora que lo logré ya como que me siento que esto no es lo mío, pero en últimas nuestro aprendizaje, eso es normal, eso es la esencia de ser humano, es decir, uno cambia, nada que hacer. Pregunta difícil para Tatiana, ¿estás preparada? Si alguien te diría, yo sé que esto no es sobre consejos ni sobre career advice, nada por el estilo, pero ¿tú cómo ves el espectro entre fortalezas y pasión? Es decir, ¿tú le aconsejarías a alguien que se la juegue más por sus fortalezas o que le apunte más a su pasión? En el entendido de que te diga, mira, es que tengo 2 opciones de trabajo. Este me apasiona mucho, en este sería muy bueno, lo sé. Sí, duro. Dura la pregunta, ¿no? Yo creo que, no estoy segura si es Stephen Covey o algo así, en uno de sus libros inspiradores que son buenos, donde dice que uno quiere buscar esa intersección entre lo que eres bueno para hacer, lo que te amas hacer y lo que el mundo necesita, porque también uno puede estar obsesionado con algo que... A ver, la necesidad también hay que cuestionarla, ¿no? Porque ahí es donde uno se mete en problemas, porque hay como una narrativa de la productividad que... pues es como, pues qué es lo que es productivo para la sociedad y para que mejore nuestro, bueno, pues no sé, cualquier indicador económico que no está centrado en el florecimiento de la persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tanto caso le hace uno tanto al mercado como a la narrativa de qué es lo que importa, y hay que hacerse la pregunta a uno mismo, pero en todo caso también tienes que preguntarte esto qué contribuye, entonces es como esa intersección entre las 3 cosas. Yo creo que en esto hay muchas aproximaciones. Conocí a unos estudiantes en Oxford que también iniciaron un movimiento muy interesante en donde ellos también estaban con estas mismas preguntas de carrera y de cómo tener alto impacto, y una opción era hacer lo que les gustaba, que podía irse al África a hacer un voluntariado o ser consultores y hacer un trabajo muy aburrido pero donde ganaban mucha plata. Y la lógica de ellos fue, no, mire, si usted sabe que va a tener ese trabajo en un banco donde le van a pagar 150.000 libras al año a los 25,
pues váyase por ese trabajo que usted va a odiar día a día, pero done esas 150.000 libras para que alguien que sea excelente, alguien que en serio sí puede descubrir una vacuna o sí puede ser un excelente profesor en África, lo haga. Entonces gástese, vaya y trabaje y pues sacrifícese, que así no le importa si usted sabe que es muy bueno, y esa plata póngala en donde usted cree que hay propósito y hay sentido. Esa es una lógica súper utilitarista, interesante, pero es una manera de aproximarse. Yo creo que lo que siempre tiene que haber detrás es la pregunta de cuál es el propósito y cuál es el significado y qué es lo que importa. Y esa pregunta, ¿qué es lo que importa?, hay que ponerla en negrilla, y creo que fue la que se hizo Alejandro, el de Morat. ¿Cuál es la buena vida? ¿Qué es la buena vida? Y porque la buena vida muchas veces viene en espejismos de la buena vida. Entonces la fama es la buena vida, ¿no? Ahora pues con los Instagramers pues uno tiene como estos retratos de qué es la buena vida, que pues todo el mundo quiere perseguir, y qué maravilla que le paguen a uno por una foto. Bueno, no tengo ni idea. Pero ¿qué hay detrás de eso en realidad? ¿Y qué es la buena vida? ¿Qué es la buena vida para usted? Pero ¿qué es la buena vida para nosotros como sociedad? Y esa es la pregunta que hay que hacerse cuando uno va a escoger un trabajo, así no sea el trabajo de la vida y así no sea lo que usted va a estar haciendo en 10 años. Y es la pregunta de, pues hay que filosofar un poquito, o sea, tenemos que filosofar. Hay que reflexionar, es decir, uno no puede caer en la, como dice Gaviria, uno no puede caer en la acción irreflexiva, pero tampoco en la reflexividad pasiva. Si uno se queda solo todo el tiempo en el sofá y como acostado pensando qué voy a hacer con mi vida, pues no termina haciendo nada con su vida. Pero lo mismo, si uno se mete a trabajar y tiene el perro que le dice sácame, pero no, porque estoy en lo mío, estoy en lo que me apasiona, pero no se pregunta qué estoy haciendo, cuál es esa buena vida desde el punto de vista social, cuál es esa buena vida para mí. Hay peligro. ¿Y qué significa para la comunidad? Porque estamos ahora muy acostumbrados a hacernos esta pregunta a nivel individual, ¿qué hago yo con mi carrera? Y ya, y es ¿qué puedo hacer por mi comunidad? Y en dónde es, y yo creo que eso ya, no sé ustedes en todas las entrevistas que han hecho en los podcasts si lo han encontrado o no, pero yo creo que solamente el hecho de ver que uno está dando un servicio ya le da propósito a lo que uno está haciendo y le da pasión, y uno está dispuesto a aguantarse muchas cosas así no sean tan glamurosas cuando uno siente que está aportando. Entonces la pregunta de qué es la buena vida tiene que hacerse a un nivel de la comunidad. Yo creo que sí, pero eso también tiene un matiz, y a mí me pareció muy buena una pregunta que nos hicieron en un conversatorio que estuvimos hace un tiempo sobre el concepto de propósito, y es ¿qué pasa cuando yo siento que así es que puedo aportar, pero no es como yo me siento cómodo? ¿Sí? Que ahí también entra un poco, no sé si la palabra correcta es egoísmo, pero yo creo que dentro de todo esto sí es válido tener un poco de egoísmo. Es decir, encontrar uno para qué es bueno, encontrar uno que le gusta, y a partir de ahí encontrar uno cómo puede aportar valor a la comunidad, a la sociedad, en fin, pero no necesariamente cumplir la tarea de aportar valor sin los otros factores, porque si no uno se va a aburrir. ¿Sí? Me parece una pregunta buena, esa que nos hicieron, no me acuerdo cuál fue la respuesta, pero... No fue esa. Seguramente fue, no tengo ni idea. Y desde ahí lo he pensado bastante, y creo que también es algo a tener en cuenta, y no, también es como un matiz que yo hago, y es no todo es dar a la comunidad, que puede sonar muy impopular esto, pero realmente creo eso, porque uno en últimas vive solo. Chévere. En este momento vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. Antes de que saltemos a nuestra siguiente sección, tenemos cupos limitados para las preguntas, máximo 3. En esta sección especial. Andrea Calderón tiene una pregunta. Yo quería preguntarles, digamos un poco como basándome en mi historia personal. No sé si la palabra se ha quebrado, pero he cerrado 2 emprendimientos antes. Y una de las cosas que reflexioné para salir de la última crisis y hacer esto es, ¿y qué pasa si no existe un propósito? Si simplemente el propósito es vivir la vida con propósito, ya sea lo que me traiga la vida, así se esté haciendo un coworking, o esté haciendo una fundación, o esté haciendo lo que sea que esté haciendo. ¿Qué pasa si no hay un propósito? ¿Qué pasa si el propósito de mi vida simplemente que yo la viva con el propósito de vivirla? ¿Qué opinan de eso? Tatiana. No sé si te estoy entendiendo bien, pero si no, corrígeme, porque me parece que estás yendo a una cosa que es clave. Y es que en serio también estamos obsesionados con que todo lo que tenemos que hacer es cambiar el mundo y hacer cosas grandes por la humanidad y por nosotros mismos y por la comunidad. Y muchas veces, ¿qué es la buena vida? Es caminar a tu perro, ¿no?
pasar tiempo con tu familia, hacerte una buena ensalada, tener tiempo para cuidarte, y esa es la vida, y ya, y no tenemos que salvar al planeta. Entonces, yo en este momento, esa es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Cuál es la buena vida en ese sentido? Si en serio es publicar ese paper en la revista Top, o trabajar en la siguiente universidad más wow, o si es disfrutar el día a día de una manera mucho más consciente. Pero no sé si eso es a lo que te refieres. No, yo creo que ahí es válido estos conceptos de... ¿Alguno no se escuchó el episodio de Efrén Martínez? Bueno, Efrén Martínez, que es uno de los expertos que analiza el tema del sentido y el propósito en general, él pone tres cosas que uno debería analizar en algún momento, ojalá mejor antes que después, y es cuál es el sentido de la vida en general, cuál es el sentido de su vida en específico y cuál es el propósito. ¿Sí? Entonces yo creo que una buena pregunta inicial es cuál es el sentido de la vida, que yo creo que uno nunca se lo cuestiona tanto, uno como que nace acá medio aleatoriamente y le tocó vivir, ¿no? Entonces a la partir de esa reflexión, yo creo que uno ya empieza a moldear un poco si al menos vale la pena vivir. Una pregunta compleja y difícil, pero creo que importante. Después de eso es decir, ahora, ¿por qué vale el sentido de mi vida? Si usted le quiere dar un propósito súper amplio, yo creo que es perfecto, pero si su propósito es porque yo quiero estar con una familia feliz, yo creo que también está muy bien. Y ahí entra uno cómo se coge de ese propósito, es donde él dice el PACO, que es, se me va a olvidar, estoy seguro, personas, cosas. Personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos. ¿Sí? Entonces es tratar de entender este PACO en la vida propia y apreciarlo y llevarlo a cabo. Entonces lo que dice Efrén es, si usted se compró una bicicleta, pues úsela, límpiela y sea feliz con su bicicleta, ¿sí? No necesariamente es irse a un voluntariado en África, como yo en un momento lo hice, no necesariamente es irse a un voluntariado en Chocó, como lo hizo Manuela Molina, no necesariamente es vivir por alguien más. Si usted quiere y se siente bien con eso, me parece perfecto, y creo que a todo el mundo le parece perfecto. Pero si no, tampoco se sienta juzgado. Y hay como, pero eso se necesita mucho valor para enfrentar esa pregunta, creo yo, porque además tienes que dejar lo que estabas diciendo antes, de dejar de compararte con el vecino, que es muy difícil, porque además todos nuestros vecinos están haciendo lo mismo, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo, creo yo, corríjanme, pero estamos, Bogotá, Colombia, nuestra generación no es muy diversa, no es muy diversa, y hay unos criterios de éxito que están muy definidos y que son muy similares, y la gente vive de una manera, pues, y uno está mirándose en comparación a todo eso. Creo que hay una tendencia ahora de gente que dice, con posgrados y con todos los estudios que quieran y con todo el capital social que quieran, y dice, quiero trabajar en T-Mobile de 8 a 12 porque el resto del día voy a hacer yoga y voy a caminar por la playa, y voy a hacer surf y voy a vivir solamente para sostenerme para eso. Entonces hay como una nueva también tendencia de preguntarse, pues, ¿qué es la buena vida? Y sí creo que tiene mucho valor enfrentar la pregunta y tomar acción y bajarse de ese tren de que ya está definido de qué es el éxito. Por allá tenían preguntas. Tú, perdón. Bueno, sí, digamos, por ejemplo, ¿cómo entender que uno está pasando por un momento como transicional? Por ejemplo, no sé, digamos, yo sé que estoy en este trabajo porque necesito mantenerme, porque necesito ahorrar para algún día, no sé, presentar un examen muy importante en medio del país, no sé, etc. Pero ¿cómo lidiar con la frustración del trabajo que tienes ahorita, que no te lleva o sea, que tú sientes que no te lleva a ninguna parte, pero que realmente lo necesitas porque no tienes, digamos, otra opción? Yo creo que es un gran tema y me voy a tomar la palabra porque me emociona mucho esto, y se me ocurren dos ideas ahorita. Uno, volviendo un poco a la idea de los sueños, y es una cosa, es muy distinto cuando uno se imagina un sueño y lo que se imagina estar haciendo a efectivamente hacerlo, y puede ser que al día a día no le guste. Y otra cosa es lo que hemos hablado un poco, que podríamos hablar de eso ahorita, es la carrera enfocada. Es decir, uno tiene la idea de que tiene que ir construyendo su hoja de vida constantemente de una manera enfocada. Entonces, con unas mismas conocimientos y tal vez unas mismas habilidades. En tu caso me parece muy chévere porque es cambiar tal vez radicalmente de sector dentro de una misma área grande. Y hay un consejo, no sé si es válido o no, estamos en el mejor momento de la historia. Yo siempre digo esto, y es:
apalanquémonos del momento en el que estamos en cuanto a tecnología. Uno se imagina la generación pasada, no podía hacer cursos de lo que se le diera la gana 2 horas por la noche todos los días, simplemente porque esos cursos o costaban mucho o tenía que ser casi tiempo completo ese estudio. Entonces usted ya no tiene que saltar de carrera, de trabajo en trabajo, sino que puede ir construyendo dentro del trabajo que está herramientas para ese próximo trabajo. Entonces puede fácilmente, si a usted le gusta el diseño, estudiar 2 horas de diseño en un curso interesante de Coursera todos los días, después aplicar algún trabajo tecnológico que haya, seguro hay muchas opciones de hacer freelance algún trabajo, y va construyendo su carrera, y en el momento en que le parezca que es un buen momento y que ya es ya es estratégico, pues salta de trabajo. ¿Sí? Entonces creo que el consejo ahí es, hay muchas formas de hacerlo, no en todas las áreas, por supuesto. Sí, yo ahí quiero agregar algo antes de que tú hables, Tatiana. Y es que hay un autor, te recomiendo, se llama Robert Greene. Y Robert Greene dice, hay 2 tipos de tiempo: tiempo vivo y tiempo muerto. Y el tiempo muerto es uno en el que uno está a la espera de que algo más pase. Tiempo vivo es cuando uno está presente y aprovechando ese momento de su vida. Pero entonces el asunto es que uno puede decidir qué es tiempo vivo y qué es tiempo muerto, dice Robert Greene. Entonces, por ejemplo, el tipo estaba en un trabajo que detestaba, duró 15 años en ese trabajo, y se hacía la pregunta, ¿será que esto es tiempo muerto? Es decir, ¿me está llevando esto hacia nada? ¿O en realidad de aquí puedo sacar algo bueno? Entonces, ¿qué hizo Robert Greene? Robert Greene se volvió un observador de la naturaleza humana, y en ese trabajo que detestaba se la pasaba mirando las relaciones de poder entre sus jefes y sus empleados, las relaciones entre los mismos empleados, y casi como un observador lo que el tipo estaba era construyendo su libro, que terminó sacando un libro sobre el poder, terminó sacando un libro sobre la naturaleza humana, y por supuesto ya no tiene que trabajar porque es un autor súper vendido, pero estaba precisamente en uno de esos trabajos que uno decía, ¿será que estoy perdiendo la vida en esto? La respuesta es, en últimas, eso depende de uno. O sea, uno puede aprovechar todas esas coyunturas para canalizar aprendizajes y la energía hacia algo más. Sí, yo creo que es que el trabajo es muy paradójico, y el trabajo es la actividad humana por excelencia, entonces es en lo que uno se realiza, en lo que uno se crea a uno mismo, pero también lo destruye. Y eso pasa, eso coexiste. Entonces hay unos días que son horribles, y seguramente hay momentos en que tú sales de haber atendido a algún paciente y estás absolutamente realizada por lo que lograste hacer, pero muchas veces muy a pesar de ti misma. Yo no sé si ustedes todos disfrutan su actividad 8 horas al día, 5 días a la semana. Yo no. Y me encanta lo que hago y creo que tengo sentido en el trabajo, pero hay cosas que odio de lo que hago. O hay aspectos de vivir en una organización o de convivir con otros, etcétera, que son insoportables. Entonces creo que parte de todo también es aceptar que el trabajo es paradójico y que tiene esa cuota de dolor y de cansancio y de cosas que a uno no le gustan. Creo que los consejos que te están dando acá son muy buenos. Por un lado, como job crafting, que es que cómo te puedes reinventar dentro de lo que haces sin cambiarte de trabajo, y por otro lado, cómo lo vuelves una oportunidad de aprendizaje y de observación para ver entonces qué, porque la vocación también, otra vez, es una búsqueda. Entonces ya sabes que, bueno, psiquiatría, pero entonces psiquiatría es clínica, o sea, es con pacientes, o es en qué, o sea, qué es lo que te fascina de eso, qué es lo que se tiene que quedar y qué es lo que va saliendo. Entonces uno se va como contestando esas preguntas a medida que va haciendo las cosas. Y bueno, yo también terminé estudiando organizaciones y liderazgo y enseñando esto por haber tenido malos jefes. Los primeros que tuve, gente que no admiraba, pues uno se pone a mirar qué es lo que pasa en este sitio, que todo el mundo se siente tan agotado y que nadie le gusta venir, etcétera, y pues te da oportunidades para crear cosas, ¿no? Sí. Pero no creo que las soluciones, que siempre vamos a disfrutar lo que hacemos. Sí. No sé. Y ya que mencionaste eso de que hay momentos que uno no disfruta del trabajo, así uno encuentre sentido en el trabajo y satisfacción, siempre va a haber momentos que uno no disfruta. Y para meter como la cuñita, hay una investigación que dice que la gente apasionada por su trabajo, es decir, la gente que sigue su pasión para llegar y llega a ese trabajo, se frustra mucho más en esos momentos. Es decir, su frustración en los momentos que no disfruta de su trabajo, que nuevamente son inevitables, es mucho más para la gente que siguió ese consejo que decía, sigue tu pasión. La razón de fondo es interesante, que eso habla un autor que se llama Adam Grant,
que también tiene un podcast muy bueno que se llama Work Life, súper recomendado. Y él dice, hay una vaina que se llama tax passion, que es como el impuesto a la pasión. Entonces, eso cómo funciona en la práctica, según él, es la gente que se siente apasionada por su trabajo, que tiene como muchas ganas de hacer, resulta que el jefe lo termina explotando más. Y la consecuencia de esa explotación, pues es lo que hablábamos ahorita de sentirse quemado, de sentirse fatigado. Entonces me parece muy interesante eso. También ya empiezan a entrar una mano de discusiones de organización, trabajador, en fin, pero me parece un punto muy interesante. Chévere. Tercera parte, la angustia de la hoja de vida. Una pregunta para ustedes. ¿Quién se identifica con la siguiente situación? Lleva en un trabajo 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, y es el trabajo de su carrera, es decir, yo estudié tal cosa y estoy haciendo carrera, pero últimamente me he sentido algo inquieto y me gustaría pasarme a algo más, explorar un nuevo frente de carrera. Levanta la mano porque te estoy levantando la mano. ¿Quién más? Tatiana. Buenísimo, justo de eso queremos hablar. Es como nuestro tercer punto y es, debo estar angustiado por no estar yendo en esa misma línea de hacer carrera, de sumar años de experiencia, de desarrollarme en cierta línea más o menos preestablecida como una escalera que me va a llevar a un destino seguro. Entonces yo creo que para iniciar esta discusión, Nico tiene una pregunta fantástica que le va a hacer a Tatiana, al mejor estilo de la improvisación. ¿Tú crees, Tatiana, que uno debe estar constantemente rediseñándose y eso significa salir de su estado de confort del que tanto hablan? Salga de la zona de confort. Todo el tiempo le dicen eso. ¿Qué opinión tienes al respecto? No, ¿por qué va a estar saliéndose de la zona de confort todo el tiempo? Harto que toma conseguirla, ¿no? Que hay que estar rediseñándose constantemente. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un mundo en el que ya casi que no nos podemos zafar de esa idea, ¿no? Porque están, bueno, pues a ver, esto es un cuento tan viejo y tan cliché, todo está cambiando tan rápido, el trabajo de hoy en día de pronto no existe en 5 años, las carreras dentro de 5 años ni siquiera nos las imaginamos, tenemos entonces que trabajar en las habilidades que sí son perdurables en el tiempo, como por ejemplo la habilidad de interactuar con otros, esa sí es una constante, entonces trabajen eso. Entonces pues todos creo que ya sabemos esa historia y no podemos darnos el lujo de no estar listos para cambiar el juego un poco, porque pues sí, hay cambios y los cambios están pasando mucho más rápido, entonces tenemos que ser flexibles. Si tenemos que estar todo el tiempo reinventándonos, yo creo que conozco gente que le va muy bien haciendo lo mismo, que la tiene clara y que se dedicó a especializarse en eso y ahora son los cracks en el tema y les va muy bien, y conozco gente que le ha ido muy bien explorando y tratando cosas distintas. Sí creo que hay una cosa que se llama path dependency, dependencia de trayecto, no sé cómo se dice, ¿alguien sabe? Bueno, la dependencia de trayecto, y es que una decisión que tú tomas hoy sí va a tener un impacto, una decisión de carrera que tomas hoy sí tiene un impacto en lo que vas a hacer dentro de 5 años. Y es muy difícil decir, trabajé en educación y ahora entonces trabajo en una cosa completamente diferente, y porque sí, o sea, como esos cambios tan abruptos que pasan, no, igual en lo que te metas va a tener resultados en lo que vas a hacer después, eso es imposible de evadir. Entonces sí hay que estar atento a qué decisiones tomas y a cuál es tu primer trabajo y cuál es tu segundo trabajo, pero creo que lo que más hay que cuidar es la narrativa, cómo cuentas la historia, por qué si estabas trabajando en educación ahora estás trabajando en un banco, y por qué si trabajas en un banco ahora quieres ser profesor de kinder, y cómo en tu vida se une, hay una narrativa, como una unidad de historia de la persona que eres y en la que te quieres convertir, y una búsqueda que tiene sentido que te lleve de A a B, y cómo las habilidades que desarrollaste en preescolar te sirven en el banco, o lo que hiciste en el banco te va a servir en preescolar. Y ahí se necesita, yo creo que mucha creatividad y también mucho autoconocimiento, que es lo que yo traigo a este trabajo que me hace distinto, porque estuve experimentando y estuve haciendo cosas diferentes, pero creo que no contesté tu pregunta. Pues estuvo buenísimo. Bueno, No, mejor la respuesta que la pregunta. Sí, no, yo creo que tocas un punto y es
si los esfuerzos son aislados, en últimas. Es decir, si lo que hice a mis 15 años lo perdí, porque ahora estoy en otro mundo, en otra etapa. Y esto lo tratamos nosotros un poco brevemente en un episodio y decíamos, haciendo la relación con un maratonista, en últimas, el maratonista que terminó de correrse su maratón no tiene que empezar otra vez a entrenar para la siguiente maratón. La sola carrera de la maratón fue el entrenamiento previo para lo que sigue. Y yo creo que eso tiene mucha validez en la carrera profesional. Pero claro, hay que tener esta, que es otra habilidad del futuro, no se sabe qué va a pasar, y es cómo contar una historia persuasiva, coherente, que no parezca como literalmente el que salta de trabajo en trabajo. Porque en estos días subimos como un tweet o algo así, que decía como un diálogo imaginario es, no, estoy esperando un año para poder cambiarme de trabajo, porque hay cierta idea de que si uno sale de un trabajo antes del año, ya se tiró su vida, o sea, es decir, no lo vuelven a contratar nunca. Y lo cierto es, nos pusimos a investigar de eso y no hay ciencia, no hay data que indique que eso sea así, pero lo que sí hay es que el que salta de trabajo en trabajo constantemente sí es menos reclutable que el candidato que ha tenido una línea más estable. Pero entonces, ¿a qué va todo esto? Hay muchas creencias comunes que vale la pena revisar, como esa de si no duro un año, me va a ir mal en la vida. Porque incluso lo que usted alcanza a hacer en esos 8 o 9 meses, pues son habilidades, son aprendizajes, son cosas que uno puede apalancar para un trabajo en el futuro. O sea, yo pasé por negocios internacionales, hice un semestre, ingeniería ambiental, hice un semestre, hice 10 semestres de derecho y ahora no soy abogado. Pero yo no dejo, o sea, yo no oculto ese pasado. O sea, si lo ocultara sería como un poco peor. Sería como, no, este es como el indeciso, ese man no lo pueden contratar, yo no sé qué. Lo que yo hago es narrar una historia que a veces es un poco ficción, otras veces no. Pero uno tiene que encontrar la manera de cómo uno es un producto, en últimas, para ese alguien que le va a dar un trabajo o con el que va a trabajar. Sí, y esa historia se la cuentas a otros y te la cuentas a ti mismo, porque uno no la tiene clara, obviamente, y por eso pasa de una carrera a otra, pero uno está en una búsqueda, y detrás de la búsqueda yo creo que hay un hilo conductor, unas preguntas y unos intereses y unas habilidades que siempre están ahí, pero toma mucho tiempo de conocerse a uno mismo y de empezar a armar esa historia para podérsela contar a uno mismo y para podérsela contar a otros de una manera que sea, pues, mercadiable, usemos la palabra. Yo creo que en esto valdría mucho la pena, los invito a que consideren a no sé si ya lo hicieron en la primera temporada, pero un reclutador, alguien que conozca muy bien el mercado y que conozca cuáles son los criterios que están teniendo sentido para, pues, y no se puede uno, porque es que en serio cambian tanto las cosas de un año a otro en cómo la gente busca gente para su trabajo, pero en muchos sitios lo que quieren es, por ejemplo, una persona que pueda navegar diferentes disciplinas, que pueda conversar con el ingeniero y con el artista y con el médico y que no se pierda en esa conversación, y una persona que lo logra es una persona que ha explorado y que se ha movido en diferentes entornos y lo ha logrado. Entonces ahí es donde uno tiene que ser muy como perspicaz en identificar qué son esas habilidades que le han permitido a uno irse de un lado a otro. Y a estar seguro que esa va a ser la primera pregunta. O sea, yo soy diseñadora y soy profesora de una facultad de administración. La primera, bueno, pero tú eres diseñadora, pero hiciste un doctorado en educación. Entonces, pues uno ya va un poco preparado a esto, tengo que justificarlo, y es raro. Llevo 3 trabajos, un año, esto tengo que justificarlo, porque ¿cómo vas a contar la historia? ¿Por qué pasaste de un año a otro? ¿Porque eres un inconstante? O sea, hay que tener también un poco lógica de empleador, la persona que está buscando y qué es lo que yo le puedo aportar y qué es lo que no le puedo aportar. Si no me voy a aguantar un año más, entonces sé que no soy el tipo de persona que se aguanta un trabajo más de un año. Entonces, pues, ¿qué tipo de trabajo busco en el que eso es lo que necesitan? Esa habilidad que tengo de moverme rápido y de... Sí, me parece muy bueno. No sé, Nico, si usted quiere agregar algo, pero hay algo y hoy en día se escucha mucho que el futuro es de habilidades y que los títulos universitarios van a ser, yo no sé qué, y es un discurso muy bonito que cuando uno lo escucha siente que ya está la salvación, ya nada malo va a pasar, pero nuevamente hay que ser pragmático, es decir, estamos en Colombia, o sea, esto va a llegar, si esto llega a suceder, esto va a llegar 20 años después, y en últimas el que decide es un reclutador colombiano, pues en el caso de que se vayan a quedar.
y uno tiene que estar preparado para eso. Es decir, no se puede uno volcar hacia el discurso bonito de como ahora las habilidades es lo que prima, no me angustia y salto de trabajo en trabajo hasta encontrar uno que sí me satisfaga. Y eso me lleva a otro punto, y es ¿cómo ve usted el tema de la zona de confort y el rediseño del trabajo y cambiar de trabajo, que no la hicieron? Y es decir, ¿cuándo rediseño mi trabajo y cuándo doy el salto? Sí, esa pregunta la pensamos un poco antes de la tertulia, porque en Instagram pusimos que los que no podían venir, pues que nos mandaran sus preguntas, y una fue esa: ¿cuándo abandonar el trabajo? ¿Cuándo rediseñar constantemente? Algo que queremos es, hay que rediseñarse todo el tiempo, hay que reinventarse, no necesariamente reinventarse en el sentido de cambiar, pero sí en el sentido de crecer en conocimiento y en habilidades todo el tiempo. Primero, porque el mundo está cambiando constantemente y las profesiones están cambiando constantemente, y segundo, porque uno se aburre si no lo hace. Al menos personalmente, si no estoy teniendo nuevo conocimiento y nuevas habilidades, me voy a estar aburriendo, y si uno se aburre, pues se estanca en su trabajo, y si uno se estanca en su trabajo, pues empieza a odiar su trabajo. Ahora, la pregunta de cuándo abandonar el trabajo es mucho más compleja y mucho más casuística, pero diría yo, cuando ya he intentado lo suficiente internamente para probar que tiene que abandonar, es decir, rediseñar sus funciones con el trabajo constantemente. Si no se puede, busque abandonar. Chévere, sí, yo creo que falta dar como un contexto corto de qué es rediseñar el trabajo, y básicamente es una teoría de unos profesores estadounidenses que dicen que hay 3 maneras de rediseñar el trabajo: rediseñar el propósito del trabajo, rediseñar las funciones del trabajo y rediseñar las relaciones. Propósito es decir, cómo voy a pensar diferente mi trabajo para que me traiga más satisfacción o para que encuentre más sentido, tal vez buscarle un sentido más social a lo que estoy haciendo. Segundo, rediseñar mis funciones es cómo hago algo diferente que sí me traiga satisfacción, así no esté especificado en las funciones de mi cargo. Y 3, rediseñar las relaciones es cómo empiezo a interactuar con el equipo de marketing. Si yo soy un abogado que está cansado de hablar con los abogados, cómo empiezo a trabajar con ellos para encontrar también como nuevas salidas que me den satisfacción. Y yo coincido aquí con Nicolás, y es, pues en últimas uno siempre puede agotar esa opción. Si usted está pensando en irse, ¿por qué no se va a atrever a empezar a hablar con los de marketing a ver si le va bien? Si se puso bravo su jefe porque usted tiene nuevas relaciones, pues lo echan, pero igual usted ya se estaba pensando en ir y ahora tiene una indemnización, entonces puede estar como más sobrado. Ya busque que lo echen. No sé, así pienso yo un poco ese tema. ¿Tú cómo lo ves? Rediseñar o irse. Yo creo que hay que preguntarse uno por qué se quiere ir, porque, ojo, parte del riesgo que veo a la obsesión con la pasión por el trabajo es, otra vez, ya lo dijimos al principio, pero es que una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, es creer que es que uno ya tiene que tener un trabajo satisfactorio, y es que yo me lo merezco, yo me gradué de tal universidad, y además Pepito sí consiguió un trabajo súper chévere, y yo, ¿por qué no? Entonces ya me aburrí y me voy. Entonces ahí lo que falta es un poco de tenacidad, y lo que falta es un poco de humildad, y lo que falta es un poco de coraje, y lo que falta, o sea, también pues no es tan fácil, y ya lo hemos visto en las historias de todos los que han logrado encontrar un trabajo que es satisfactorio, el que se sienten orgullosos del que quieren hablar, cuentan los momentos duros que pasaron, los jefes que no fueron chéveres, los trabajos que fueron realmente desesperantes, que uno no lograba levantarse para después, pues todas esas cosas. Pues ¿qué saca uno de eso y por qué se quiere ir? ¿Qué es lo que le falta? Entonces yo sí creo que hay que hacerse la pregunta de por qué se quiere ir y cuáles son de pronto las virtudes que usted no está ejerciendo o está perdiendo la oportunidad de ejercer y cultivar en su carácter. Y ya después, para irse o no, yo sí creo que uno puede a veces perpetuar mucho el no irse y llegar a un burnout que en serio lo enferma a uno, y ahí hay que estar muy pilas. Cuando ya la cosa se pone, hay tantas incoherencias de valores entre lo que la organización hace y lo que no hace, o tantas incoherencias y desalineación con el jefe, o pues ese tipo de cosas que ya también afectan la salud, afectan la integridad. Es una alerta que hay que hacer muy rápido. Pero perfectamente de acuerdo en que lo primero que uno tiene que hacer es ver cómo influencia, cómo modifica, cómo tiene agencia sobre lo que está pasando. Pero para tener agencia en lo que uno agencia, me refiero a poder de cambiarlo, porque es muy chévere decir que uno rediseña el trabajo, pero ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer la gente que tiene los recursos
y que tiene los recursos. Herramientas. Las habilidades, pues las habilidades son recursos, ¿no? ¿Cuál es la otra? Esto además, esto lo escribí yo, este es mi artículo. Todos los 5 años de trabajo encerrado en un cuarto. Esto fue mi tesis del doctorado. Los recursos y la flexibilidad. Claro, porque si usted es inflexible con usted mismo y es como no me lo aguanto y ya, o sea, es inflexible o es una cosa que compromete sus valores, pues entonces usted pues no va a moverse a un lado. Pero si usted tiene flexibilidad y está dispuesto a cambiar un poco y a ampliar su idea de qué es éxito y de qué es propósito y de qué es felicidad dentro de lo que usted está haciendo todos los días, flexibilidad, y tienes los recursos, entonces usted sí puede hacer rediseño del trabajo. Si no, no puede. Okay. Los recursos, ¿cuáles son? Habilidades. ¿Y cómo consigue habilidades? Por ejemplo, una habilidad que tú puedes tener es cómo tener conversaciones difíciles con tu jefe sin perder tu trabajo. Te arriesgas a perderlo, pero puedes desarrollar la habilidad de cómo pones un tema difícil sobre la mesa de tal manera que ella o él no se sienta amenazado y no te eche. Puedes necesitar la habilidad de hablar con los de mercadeo, entonces entender qué es lo que mercadeo hacen para encontrar un punto común y un problema común. Y otro recurso también es poder, entonces tienes algo de influencia en la organización, estás bien puestico ahí, porque si te pueden sacar de una, importas menos que la plaga de la cocina, pues no tienes mucho, entonces chévere el rediseño del trabajo, pero preguntarse si uno tiene las habilidades y la flexibilidad para meterse en esa industria, y si no las tiene, pues cómo las desarrolla. Y carácter, ¿qué es por qué te quieres ir? Porque ya te aburriste y no estás dispuesto a poner las horas duras, pues... Sí. Nosotros nos gusta hacer algo siempre al final de nuestros episodios y es cerrar con 3 conclusiones. Y yo quiero que la primera sea la respuesta a la última pregunta, y es: ¿me debo angustiar por no estar sumando experiencia enfocada en una misma línea? O sea, ayúdanos tú con la primera conclusión y luego sigue Nico con la segunda conclusión. La angustia otra vez. La angustia. Ojo con la angustia, porque estas cosas de decisiones de carrera y de trabajo creo que nos tienen siendo una generación con pánico y ataques de ansiedad que necesita ansiolíticos. Entonces, primero, vayan a terapia, es bueno, y hay que tener buenos amigos con los que uno pueda como hablar estas cosas y decantar sin necesidad de perder el trabajo o de enfermarse, ¿no? Pues de pronto uno no tiene un trabajo que le encanta, pero se puede tomar una buena cerveza el viernes, quejarse un poco y tener un buen amigo con el que procesar las cosas para que no sea una crisis de ansiedad. Entonces lo primero es que le bajemos la ansiedad, que cada decisión que tomamos va a determinar nuestras vidas, nuestro éxito, nuestra carrera y nuestra valía. Entonces lo primero es bajarle el voltaje. Y lo segundo es busquen el hilo conductor en su historia de vida. Todo es una búsqueda, y cada cosa que están haciendo ustedes que los hace sentir miserables, hay una habilidad que pueden forjar, una virtud que pueden ejercer y una lección que pueden tener para el futuro. Y si van armando esa historia, todo lo que hagan, así estén experimentando y explorando y no sepan, lo van a poder empaquetar muy bien para tener un trabajo que es muy satisfactorio en unos años o unos días de la semana. No tienen que ser todas las semanas iguales. Nico, segunda conclusión de todo lo que ha pasado hoy. De pronto, volviendo al tema general de esta tertulia, que es la pasión, tratemos de ver la pasión más como parte de un proceso o una consecuencia, y no como una causa para enamorarse del trabajo. Entonces acá el punto que quiero dejar es muy peligroso, con todo lo que ya hemos dicho, ver la pasión como causa, porque 1, no sabemos muchas veces cuál es nuestra pasión. 2, hay muchos sueños que en la práctica no sabemos cómo va a ser, entonces hay que constantemente reexaminarlos. Y 3, la vida en últimas es un proceso en sí mismo y nunca va a terminar hasta que termina. Entonces, en vez de ver la pasión como causa, veámosla como consecuencia. Mejor entendamos, en vez de tener este consejo de siga su pasión, yo propongo más un consejo un poco más práctico, y siga su curiosidad, y así encuentre sus fortalezas y desarróllelas. Buenísimo. Y la tercera es mía, y es: hay 2 tipos de tiempo. Hay tiempo vivo y hay tiempo muerto. La buena noticia es que el tiempo muerto decide uno si es muerto y lo puede volver vivo. Muchas gracias a todos. Este
Este fue el final de la segunda temporada de 13%. Queremos terminar agradeciendo muy especialmente a Andrea Calderón por prestarnos el espacio de su coworking DOT Centro de Innovación para realizar nuestra primera tertulia. También queremos agradecer a Tatiana Rodríguez, nuestra invitada de la tertulia, por sus reflexiones y por su tiempo. También muy especialmente a nuestros voluntarios que nos ayudaron con la logística del evento, a Camila Arango, a Andrea Toro y Juan Pablo Ramírez. Y por supuesto a todos los que asistieron por estar presentes y por darnos un tiempo para podernos conocer. La tercera temporada de 13% empezará a finales de septiembre y habrá aún mejores historias, temas nuevos y otras tertulias. Estén muy pendientes a nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, donde nos pueden encontrar como 13% escrito todo en palabras. También pueden escribirnos por WhatsApp para ser los primeros en saber las noticias que vienen y que así podamos tener un contacto más cercano. Finalmente, gracias a todos por escucharnos, gracias por su tiempo y hasta la próxima temporada. Don't you agree?